Bueno, muy buenas tardes y el día de hoy volvemos a nuestro estudio en el libro de Efesios. Y antes de empezar en el capítulo 4 versículo 14 donde vamos a estar el día de hoy, quiero leer unas palabras que vimos ya hace muchos meses y eso las encontramos anteriormente en Efesios 1, versículo 15, que dice: por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros y de vuestro amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones. Y al empezar este año, queridos amigos, tomándonos este primer domingo del año 2019, le glorifico y agradezco a Dios por ustedes, por esta iglesia, por este cuerpo local de la fuente. Ha sido tan increíble tener una primera fila para ver lo que el Señor está haciendo entre nosotros. Y esto nos lleva de la mano de nuestro estudio en el libro de Efesios, ya que hay muchos eruditos que ven el libro de Efesios como el plan de Dios para la iglesia. Estos tenemos delante nuestro en Efesios los planos de cómo debe verse la iglesia. Y esto empieza en especial de manera práctica en el capítulo 4. Y por favor, acompáñenme al principio del capítulo 4, porque al principio del capítulo 4 Pablo dice: yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Está diciendo: yo quiero que en luz de lo que dijimos en los 3 capítulos anteriores, en luz de las riquezas que tenemos en Cristo Jesús, el creyente tiene que vivir de manera digna de su salvación. Y hemos visto que en este libro se habla muchísimo de la iglesia. Entonces la iglesia debe vivir de manera digna de su salvación, de su vocación. Además de eso, empezamos en el versículo 2 del capítulo 4 y vamos a ver que una iglesia que quiere vivir de manera digna es una iglesia unida. Y esto se ve mediante la mansedumbre, mediante la paciencia, mediante personas que se soportan los unos a los otros. Porque, como vimos después, somos un solo cuerpo, tenemos un solo espíritu. Tenemos una sola vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Padre. A continuación, mientras vamos al versículo 7, vamos a ver que un cuerpo viviendo de manera digna, además entiende que Cristo no solo te salvó, pero en tu salvación te dio dones para la edificación de la iglesia. Y algo más importante es que esos dones no deberían distraernos porque, qué pleno, tengo yo dones, pero esos dones lo que hacen es ser parte de esta procesión triunfal que muestra a las legiones celestiales, a este mundo, que Cristo es el vencedor, que Él es el Rey. A continuación vamos al versículo 11 hasta el versículo desde el versículo 11 realmente hasta el 16. Y ahí vemos algunas cosas. Del 11 al 13 vemos que no solamente Cristo ha dado dones a los creyentes, pero también ha dado personas dotadas y Él da instrucciones específicas de manera general de cómo una iglesia debe caminar. Cómo una iglesia debe caminar. Y por favor, acompáñenme con sus ojos al versículo 12 donde dice: a fin de capacitar, este es el objetivo, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. En otras palabras, Dios ha dado líderes a la iglesia, no para que el pastor y los líderes hagan la obra, para que ellos sean los que hacen todo y el resto de la iglesia les aplaude y les dice muy bien, qué fieles que son, sino el rol del pastor, el rol de personas dotadas de manera especial es para que ellos ayuden a equipar a la iglesia, para que cada creyente sea parte del plan de Dios, que cada creyente tome control, que tome responsabilidad, que diga: esta es mi esquina del reino de Dios y lo voy a hacer de la mejor manera. Eso puede ser obviamente en la enseñanza, el discipulado, que es lo más importante, pero cada uno de nosotros vemos cómo cada cosa que hacemos nos ayuda al cuerpo a crecer. Sea que tú estás doblando boletines un domingo, sea que tú estás en el sonido el día de hoy, sea que estás en el PowerPoint, sea que estás en la parte de atrás saludando a las personas, sea que estás tocando un instrumento, sea que estás en el grupo de ola, sea que estás con los niños, sea que estás tocando un instrumento en una práctica, sea que cualquiera de esas cosas, trayendo comida a la comunidad, etcétera. Todo eso tomamos responsabilidad y queremos ser equipados para hacerlo de la mejor manera. Y como empecé, dije que quería leer las palabras de Pablo al agradecer a Dios por ustedes, porque en estas semanas
He estado tan animado de escuchar de su deseo de obedecer estas palabras. He escuchado que hay personas que escucharon lo que estamos estudiando y se han ido y se han reunido con otros hermanos y otras hermanas se han reunido con otras hermanas y están leyendo sus Biblias juntos, han decidido leer un buen libro de buena doctrina y están caminando mediante ese libro juntos. Hay personas que están animando, hay personas que están siendo intencionales con las visitas, hay personas que me encantó también, escuché que te diste cuenta de que había personas que se iban a quedar solas durante el feriado y les invitaste a tu casa. Qué bendición, hermanos. Eso es lo que se trata y que el Señor nos dé la fortaleza para continuar creciendo en eso. Y si no eres parte de eso, te animo, porque la palabra de Dios nos anima de que eso es parte de la vida cristiana. Ahora, al empezar el año, el día de hoy creo que no hay un texto tan claro que nos va a llamar, nos va a retar a cómo se debería ver nuestra vida en el 2019 en luz de este plan de que Cristo quiere llenar todas las cosas para que a Cristo se lo vea. Entonces leámoslo juntos una sola vez. Voy a leer solamente el versículo 14 que dice: para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Entonces lo que vimos es que Cristo ha dado instrucciones generales, vimos eso anteriormente, nos ha dado dones, dice que tenemos que ser unidos, dice que el fin de estos dones de las personas dotadas es de capacitar a los santos para el ministerio. Y hoy Cristo va a ponerse específico en el llamado que Él nos da individualmente a cada creyente. Y vamos a ver esto en dos partes. El día de hoy lo vamos a ver. La parte negativa nos va a decir que hay algo que debemos dejar de ser, y Dios mediante el próximo domingo vamos a ver el versículo 15 y 16 que nos dice de la manera activa de que es algo positivo que tenemos que hacer, que es parecernos más a Cristo. Entonces el día de hoy, versículo 14, nos llama a dejar de ser niños, nos llama a ser estables, y la próxima semana, Dios mediante, vamos a ver que nos llama a parecernos a Cristo. Entonces vamos a ver cuál es este llamado. Les pido por favor que oremos juntos. Padre, gracias por esta oportunidad siempre de abrir tu palabra en el contexto en el que estemos, porque tu palabra nos habla, ayuda a que lo que estamos aprendiendo el día de hoy realmente tome raíces profundas en nuestras vidas para vivirlo en toda forma, no para nuestro bien, sino más que para nuestro bien, para tus propósitos y para tu gloria. Entonces, Padre, ayúdame a hablar esto claramente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces, el primer punto. La pregunta que nos vamos a hacer es: ¿estás saliendo de la inmadurez espiritual? ¿Y de dónde sacamos esto? Entonces vamos a ver que hay un llamado a la estabilidad. Y esto lo vemos a la primera frase del versículo 14, donde dice: para que ya no seamos niños. Para que ya no seamos niños, la primera frase. Y este llamado empieza con un propósito. Dense cuenta que dice: ¿para qué? Entonces la pregunta sería: ¿cómo sabemos si estamos siendo edificados? Si somos parte de este plan cósmico y eterno que Cristo tiene de glorificarse a sí mismo y de ser capacitados. ¿Cómo sabemos eso? Dice: cuando sabemos que ya no somos niños. Hermanos amados, algo súper interesante aquí notemos es que el ser niños es obviamente una imagen, es una metáfora que se refiere a la inmadurez espiritual. Ya no podemos ser niños espirituales. Y noten, por favor, además, si vamos con nuestros ojos un versículo más arriba, en el versículo 13, vamos a ver que hay un énfasis, hay en cambio en la madurez. Otra vez más, miren, al versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, una persona madura es la persona que se parece a Cristo, y tenemos que buscar ese como nuestro objetivo y no quedarnos como niños espirituales. Este texto es clave porque ataca lo que R.C. Sproul dijo ser uno de los obstáculos más grandes en el ministerio, que es la inmadurez espiritual. Es un problema generalizado en la iglesia cristiana. Personas creen que su fe se ve igual, se podría ver igual desde el momento de su salvación, que meses, años o décadas después. No hay crecimiento y no sabemos cómo crecer. Es más, se escucha y a veces se ve como una virtud de que personas digan: no, es que yo me quiero quedar como un niño espiritual, y vamos a hablar de eso en un momento, porque creo que es el mal entender otros versículos que hablan de que tenemos que ser como niños, y vamos a verlo en un momento. Pero antes de llegar allá, quería hacer dos comentarios. Bueno, un comentario y de ahí vamos a llegar a ese punto. El primero es que
Noten por favor que el texto dice claramente para que ya no seamos niños. Lo que quiere decir es que desde hoy en adelante ya no seremos niños. Entonces el texto asume que todos en algún momento sí somos niños y eso es normal. Ser niño espiritual es normal en algún momento de nuestra vida. Es más, esto significa que todos nosotros deberíamos actuar como niños espirituales en algún momento. ¿Por qué? Porque no sabemos, porque somos inestables. Ahora, el problema, yo creo, es que muchas veces vemos personas que llegan a la fe y desde el primer día tienen todas las respuestas y no son personas enseñables. Dense cuenta lo que ocurre. Yo tengo un bebé en la casa y ese bebé no tiene miedo de levantarse a las 3:30, 4 de la mañana y llorar y decir yo tengo hambre, yo necesito algo, necesito algo. Ese niño no se levanta y dice, well, yo no estoy tan seguro si es que quiero llorar. Qué bochorno, no me quiero presentar como necesitado. Yo sí puedo. No, el bebé no hace eso. El bebé solo dice, yo necesito algo. Y bebés espirituales deberían ser personas que dicen, ¿saben qué? Yo necesito aprender. Tengo muchas preguntas. Ayúdame, esto yo no entiendo. Y eso es muy, muy importante. Hay muchas personas que parecían que nunca fueron niños espirituales o que nunca fueron, siempre son la autoridad en todo. Nunca tuvieron un momento y dijeron yo necesito aprender. ¿Okay? Entonces mucho cuidado con eso. Número 2, y lo que dijimos hace un rato. Hay otros en cambio que dicen, pero yo he leído mi Biblia y estoy confundido porque en otros lugares de la Biblia, como en Mateo 18:3, dice que tenemos que ser niños. Entonces te leen y te dicen en Mateo 18:3, en verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y el punto de este texto, no tenemos el tiempo y no es el objetivo de nuestro sermón el meternos de cabeza en ese versículo, pero como un comentario es que el punto aquí es que el ser como niños para entrar en el reino de los cielos tiene que ver con humildad y en el confiar, una confianza abierta, una confianza total de un niño. Como un niño confía de sus papás completamente, nosotros tenemos que ser personas que confían en Dios completamente, como un niño. Eso es muy importante. Además, también podrían decir 1 Corintios 14:20, donde dice, hermanos, no seáis niños en la manera de pensar, más bien sed niños en la malicia, pero en la manera de pensar sed maduros. Entonces hay dos maneras como tenemos que ser como niños. La primera es que confiamos completamente en Dios y la segunda es que tenemos que ser niños en la malicia. Esto es tan importante, eso significa que tenemos que ser niños en cómo los niños son inocentes, como los niños son ingenuos. Tenemos que ser ingenuos a la maldad y el pecado. Y esto es tan importante el día de hoy, especialmente aquí, si es que todas las edades, pero yo creo que en especial como jóvenes, porque vivimos en un mundo donde el pecado tiene algo de misterio, el pecado se lo pinta como algo interesante, algo chévere, algo bonito. Y como cristianos, la idea es de que nosotros no deberíamos ser parte de eso. Como cristiano, no podemos ser un cristiano sabido, entendido en el pecado, sino que tenemos que ser inocentes en el pecado. Ahora, ¿de qué manera? Y esto ocurre muchas veces también, porque si nos ponemos a pensar, el mundo te está diciendo de que no te tomes el tiempo para ir a la iglesia, para que seas inocente en las cosas malas, sino que te tomes tiempo para que seas sabido en el pecado y confiado en ti mismo. Entonces, esto es muy importante. Esto es muy, muy importante. Entonces, de vuelta, entonces la pregunta clara es esta. ¿Estás saliendo de la inmadurez espiritual? Entonces, ese es el punto aquí. Vamos a ver de qué se trata esto. Y esto nos lleva al siguiente punto. Entonces, la pregunta sería entonces, ¿y cómo sé si soy un niño espiritual? ¿Cómo sé si soy un niño en las cosas de Dios? Si soy inmaduro espiritual. Y vamos a ver la siguiente frase. La siguiente frase en el versículo 14 dice, entonces primera frase, para que ya no seamos niños. Siguiente frase, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Entonces solamente nos vamos a quedar en sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá. De aquí para allá. En el original, estas palabras solamente son dos palabras unidas por una conjunción pero estas palabras son ricas en significado. La primera palabra es la que se usa cuando estás a la merced del mar. Es un término que habla, es la idea de estar en el mar y ser sacudido, arrastrado, movido abruptamente por las olas. Entonces esa es la primera imagen, que un niño espiritual es una persona que está siendo sacudido, arrastrado, movido abruptamente por las olas.
Porque te puedo decir que te comes arena, comes sal, y la idea aquí es de que la inmadurez espiritual nos hace tambalear con las olas y propensos a caer en ese tipo de cosas. La segunda palabra tiene que ver con ser llevado de un lado a otro. Hay muchos lugares en la Biblia, algunos lugares en la Biblia, no muchos, donde se usa esta palabra. Por ejemplo, en Marcos 6:55 Jesús va a Genezaret y cuando él sale de la barca y se acerca, personas le identifican quién es y el texto dice específicamente y dice que y recorrieron apresuradamente toda aquella comarca para traerle los enfermos. Entonces la imagen que tú puedes ver aquí es que Jesús llega y una vez y las personas dicen, está Jesús aquí, necesitamos traer las personas y empiezan a ir por todo lado a tratar de buscar qué personas tenemos que traerle a Jesús. ¿Se dan cuenta de la idea? La idea es que vas por todo lado, vas del un lado al otro. El punto que nos hace aquí la Biblia es que un niño en las cosas de Dios, una persona espiritualmente inmadura, es como un bebé, es como un barco sin ancla en un mar turbulento y está totalmente a la deriva de las olas, está de un lado al otro, nunca sabes dónde va a terminar, está por un lado al otro, no hay estabilidad. Esta es una manera como podemos empezar a ver nuestras vidas. ¿Qué harías de tu vida, mi amigo? ¿Qué harías de tu vida, mi hermana, mi amigo, mi amiga? Son áreas en las cuales tú ves que del un lado al otro. Estás bien en un momento y el siguiente momento pareces esa barca que está de un lado al otro. Y esto es muy importante porque lo que Dios quiere es personas que están firmes. Por favor, acompáñenme en sus Biblias, una página más atrás. Normalmente, dependiendo del tamaño de tu Biblia, pero capítulo 3, versículos 14 al 17. Creo que están en la pantalla, los voy a leer. Y miren lo que dice, por esta causa pues, Pablo dice, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe en nombre toda familia en el cielo y en la tierra, que os conceda, conforme a las riquezas de su gloria. Entonces, estamos, debido a las riquezas de su gloria, miren lo que pide, versículo 16 al final, ser fortalecidos con el poder por su espíritu en el hombre interior. De manera que, esto es clave, Cristo more por fe en vuestros corazones y que arraigados y cimentados. Es totalmente lo opuesto, ¿se dan cuenta? El inmaduro espiritual es una persona que está a la deriva. La persona madura, y es la oración que debemos tener todos nosotros, es la oración que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, ora por los efesios, es que sean arraigados y cimentados, que tengan raíces profundas y que sus cimientos estén firmes. Ese es el llamado. Amigo, el día de hoy, ¿cómo se ve tu vida? Al empezar este nuevo año, qué increíble oportunidad. Y sus misericordias son nuevas cada mañana, entonces no necesitamos el primer domingo del año para decir esto, pero por la gracia del Señor tenemos el primer domingo del año para decirlo. ¿Qué tal si es que este año es un año donde tú dices, wow, hay tantas áreas en mi vida, hay una área en mi vida, hay áreas completas de mi vida en la cual mi vida es un desastre? Mi vida ha sido zarandeada del un lado al otro. Hay tanta inmadurez. Yo quiero ser ese hombre firme que vemos en Efesios 3. El deseo del día de hoy es ayudarnos los unos a los otros a hacer eso. Entonces, ¿tu vida está caracterizada por madurez, que es firmeza, o tu vida está caracterizada por ir del un lado al otro, inmadurez espiritual? Ahora, Dios no nos va a dejar ahí, por favor, mantengámonos en Efesios 4. Dios ahora va a cambiar un poco y va a decir, ok, entonces hemos dicho cuál es el llamado, quiero que seas maduro. Hemos dicho cómo se ve una vida inmadura, decimos que es una vida que está del un lado al otro con las olas de todas las cosas. Y miren por favor, ahora vamos a ver cómo se ve eso. Aquí Pablo nos va a mostrar tres palabras y tres frases, todas empiezan con por, que nos va a mostrar cómo se ve esta vida espiritual. Y la pregunta que nos estamos haciendo aquí es cómo estas falsas doctrinas atraen a los niños espirituales. ¿Cómo es que terminamos siendo zarandeados? Entonces, tres maneras que tienden a que los niños espirituales terminen de aquí para allá. Miren por favor en sus Biblias. Empieza primero por todo viento de doctrina, ¿lo ven ahí? Número 2, por la astucia de los hombres. Y número 3, por las artimañas engañosas del error. Estas son tres cosas que vamos a ver. Entonces, la primera, vamos a lanzarnos por todo viento de doctrina. Personas espiritualmente inmaduras son llevadas de aquí a allá por varias doctrinas. La palabra donde tenemos aquí doctrina es la palabra conectada con la idea de un maestro. Entonces, por diversas enseñanzas.
Una persona inmadura tiene una tendencia, una inclinación que causa que esta persona se mueva de perspectiva, se mueva de creencias rápidamente. Alguna cosa, y esto se ve tan claramente, estás en una situación y tú dices, esto es lo que dice la palabra de Dios, pero sales de afuera y escuchas otra cosa y dices, no, eso se ve alhaja, a ver un poquito más de esto. No, y te vas para allá. A ver, esto dice la nueva página, lo nuevo novedoso, la teología que está de moda, la iglesia que está de moda, etcétera, etcétera. Y estás del un lado al otro con diferentes enseñanzas. Algunas dicen ser bíblicas, algunas dicen no ser bíblicas, pero a la persona espiritualmente inmadura no le importa. Solamente va y coge una y la otra y la otra. Esto es lo que pasa, ¿no es cierto?, en la Navidad con los niños chiquitos. Y esa es la imagen que nos da Cristo, ¿no es cierto? Viene la mamá y le da un regalo, abre el regalo y dice, ay, qué lindo, este es el mejor regalo toda mi vida. Y le encanta, y le encanta, y le encanta. Después viene la abuelita y le da otro regalo. Coge el otro regalo, ¿no es cierto? Y lo abre y después, este es el mejor. Y está con ese juguete, y le llevas a la tienda. ¡Wow! Y deja esto a un lado, ¿no es cierto? Y se va a coger cualquier otra cosa. Nosotros somos espiritualmente lo mismo. Dios nos da su perfecta revelación. Dios nos da la carne de la palabra. Y nosotros estamos cada momento, pero si escuchaste lo que salió en Facebook el otro día, a ver, te comparto. Y vamos de un lado al otro, mis amigos. Dense cuenta que dice viento de doctrina. Los vientos es tan interesante porque nunca sabemos para dónde van a ir, ¿verdad? El viento va para acá, el viento va para allá. Y la idea es de que las personas están solo siguiendo el viento. Siguiendo el viento. ¿Puedes algún día agarrar el viento, sostener el viento? No, no es cierto. Y ese es el punto. Y una vez más, estas son falsas enseñanzas. ¿Cómo se ve esto de manera práctica, mis queridos amigos? El día de hoy estaba pensando cómo se ve esto de manera práctica, y una de las cosas que pasa, inclusive el día de hoy en nuestros institutos y en seminarios, es que personas dicen, ¿sabes qué? Esto es lo que dice la Biblia, pero no nos enfoquemos en la Biblia, sino enfoquémonos en alguien que escribió un artículo hace 50 años que dice que realmente Jesús no nació de una virgen. Y eso es novedoso, entonces hablemos de eso. ¿Sabes qué? Durante toda la historia de la iglesia nadie ha cuestionado que Moisés fue una persona real, pero alguien hace unos 70 o 100 años dijo que, ¿sabes qué? Quizás Moisés no existió. Ahora enfoquémonos en eso en vez de eso. ¿Sabes qué? Pablo capaz no existió. Y nos ponemos a hablar de todo tipo de cosas que no son la palabra de Dios. Y las personas inmaduras les encanta ese tipo de cosas. Es más, y aquí voy a meterme en problemas un poco, pero muchas veces las preguntas que a veces salen en conversaciones, y está bien hacer preguntas, qué bueno, pero a veces, ¿y por qué celebramos el árbol de Navidad? ¿Por qué hay árbol de Navidad en tu casa, hermano? ¿Podemos hablar de Cristo? No, pero yo quiero saber del árbol de Navidad. Y suena muy piadoso, pero realmente es una pregunta bastante inmadura, porque va a quitarle los ojos de Cristo y ponerle en el árbol. Sí, hay personas que quizás lo hacen mal, pero ese no es el punto, ¿se dan cuenta? Y muchas veces en las iglesias tenemos tantos debates de cosas secundarias, algunas importantes, pero secundarias, y muestran nuestra inmadurez. Muestran nuestra inmadurez. Yo no me pude enfocar el otro día porque el pastor no estaba con corbata. Y cosas así, en serio. Otra manera como se ve esto es que muchas veces nos estamos tan contentos y estamos siempre buscando cosas novedosas, como dije hace un rato, y esto se ve normalmente en los ministerios del día de hoy de esta manera: la mejor manera novedosa para alcanzar a los jóvenes. Ahora sí es verdad que hay nuevas aplicaciones de cómo alcanzar, las personas van a cambiar, ahora tienen redes sociales, etcétera, pero al final la Biblia no ha cambiado, ¿no es cierto? Es más, el día de hoy, este me dolió cuando lo estaba estudiando, y fue algo de lo más tenaz cuando estaba estudiando, y dice, ¿sabes qué? La manera novedosa en los 1940, cuando Hitler estaba ahí, es que encontrabas unos teólogos que decían, todo lo que Hitler está haciendo está bien, lo podemos encontrar en la Biblia. ¿Por qué? Porque no estabas viendo la Biblia, estabas viendo lo que era novedoso en ese momento, lo que era popular en ese momento. Y el momento que la iglesia empieza a ver a lo que es popular, pierde su mensaje. El día de hoy tenemos esa batalla, mis amigos. Vas a encontrar teólogos que te van a decir, ¿realmente Dios dice que está mal el aborto? Y vas a encontrar personas que te van a decir, ve, de la Biblia te muestro que no está mal. Personas van a empezar a cuestionar que la Biblia dice algo acerca de un esposo y una esposa, mujer y hombre. Y lo van a cuestionar.
Y una vez más, estamos viendo que es novedoso, estamos viendo que es lo alaje en ese tiempo y perdemos nuestro mensaje, mis amigos. Ahora, un cuidado más el día de hoy al hablar de cosas novedosas es que todos estos ejemplos que hemos dado son ejemplos claros, yo creo. Ahora, hay una nueva cosa novedosa y moderna que está ocurriendo el día de hoy en Latinoamérica y para lo que tenemos que tener mucho cuidado. Tú puedes todavía ser inmaduro espiritual pese a que estás leyendo los libros correctos, pese a que estás escuchando las prédicas correctas en YouTube. Pese a que estás leyendo, estás viendo los blogs, sigues a Coalición por el Evangelio, sigues a Soldados de Jesucristo, sabes quién es Paul Washer, sabes quién es John MacArthur, sabes quién es Miguel Núñez, sabes quiénes son todos esos varones de fe que son tan útiles. Pero tú no lo estás haciendo por convicción, mi amigo, mi amiga, lo estás haciendo nada más porque el resto de personas lo están haciendo. Solamente les estás siguiendo porque qué chévere, es que en mi barrio, en mi grupo espiritual, todos leemos John Piper. Entonces, ¿cómo me voy a perder el leer John Piper? Pero realmente no creo en lo que está diciendo esta persona. Entonces tengamos mucho cuidado el día de hoy de que esta madurez espiritual no se vea también que estás leyendo lo correcto, pero estás leyendo solamente con la cabeza y no con el corazón. No está cambiando tus deseos, no está cambiando tus perspectivas, mis amigos. Sigamos, por favor, que no nos vamos a alcanzar. Número 2, entonces acabamos de ver una vez más que empieza por todo viento de doctrina. Número 2, por la astucia de... ¿Qué dice? Exacto. Entonces, por la astucia de los hombres. Entonces, por la astucia de los hombres. La astucia se refiere a cualquier tipo de tergiversación con la intención de sacar ventaja de una persona o de alguna manera. En ese entonces, mis amigos, esto es tan increíble, este término se usaba con los juegos de dados, del azar. Entonces, lo que pasaba era que personas cogían los dados y les ponían más peso en el un lado de tal manera que siempre salía el mismo resultado y siempre ganaban. Entonces lo hacían los manipulaban, los cargaban en el un lado para una ventaja personal y de esa manera era su astucia. El día de hoy tú ves eso también, ¿no es cierto?, en la magia. Y los magos después de que se retiran a veces dicen, ahora sí te digo los secretos, y en realidad solo era que había algún tipo de truco que ellos hacían para que tú no te des cuenta, ¿no es cierto? Esa es la imagen que tenemos aquí. Las personas inmaduras espirituales se comen todos los trucos del mundo. Y dicen, miren que dice, ¿la astucia de quiénes? De los hombres. Es que hombres van a tratar de mentirte y personas dicen, ah, qué interesante. Y amigos, y aquí hay algo tan interesante, porque estos hombres, por la astucia de los hombres, estos hombres no van a entrar a una iglesia, no van a entrar a tu vida y te van a decir, hola niño espiritual. Mi nombre es Lobo. Lobo espiritual. ¿Y sabes qué quiero hacer? Ya que me preguntas, yo tengo muy mala doctrina, quiero destruir tu vida, voy a decepcionarte, voy a traer división en tu iglesia, voy a romper todas estas cosas. Sería chévere que pasemos tiempo juntos. ¿Va a hacer eso? No, ¿verdad? Es astucia, va a hacerte pensar de que esto es bíblico. Qué bien que te guste la Biblia, pero eso no es lo más importante. Levanta tus ojos y mira estas otras cosas. Y el momento que empiezas a levantar y tratas de ver estas otras cosas, poco a poco te desvías de lo que el Evangelio dice, de la verdad bíblica, mis amigos. Tenemos que tener mucho cuidado. Último punto aquí dice también por las artimañas engañosas del error. Esta palabra artimañas, esta palabra solo ocurre 2 veces en la Biblia y ambas ocurren en el libro de Efesios. Por favor, vayan a Efesios 6. Efesios 6, versículo 11. Miren lo que dice, hablando del demonio, revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias, dependiendo de tu traducción, de las acechanzas, de las artimañas del diablo. Esa es la palabra. La palabra que estamos viendo aquí es una palabra que está diciendo de que el demonio está atrás de estas mentiras. El demonio está atrás, como lo dice John MacArthur. Sin duda tiene que ver con intentos planeados, sutiles y sistemáticos de hacer caer en error. Y miren que la siguiente palabra, ya hemos hablado tanto de engaño, pero sigue usando palabras similares. Y dice, las artimañas engañosas del error. Y tú dices, pero ya hablamos del engaño, ¿verdad? Los dados, ¿se acuerdan? Eso es un engaño. Y lo interesante es que esta palabra es una palabra que no se usaba solamente para hablar del engaño, pero esta palabra se la usaba para hablar específicamente de la personificación de alguien malvado, de fraude, de una persona que es fraudulenta, una persona que es en nuestro contexto mañosa.
Ayudaba a darte cuenta. Era como decir, ese es el adjetivo que usaríamos para esta persona. Por ejemplo, ¿recuerdan cuando Jesús está caminando en su ministerio y vienen unas personas bien intencionadas, entre comillas, y le hacen la pregunta, y Señor, ¿nos es lícito pagar el impuesto a César o no? ¿Se acuerdan? ¿Sí, se acuerdan? ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? ¿Ah? Pero él, percibiendo su astucia, es la misma palabra. Cuando en 2 de Corintios capítulo 11 versículo 3 me parece, cuando habla Pablo de lo que hizo la serpiente, dice lo siguiente: pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva. ¿Se dan cuenta la misma palabra? Entonces unas personas estaban pensando en ponerle una trampa a nuestro Señor Jesucristo, y Él se da cuenta de su astucia, Él se da cuenta de lo que quieren hacer. En este otro lado estamos hablando de la serpiente que también mintió, y sabemos cuál es el objetivo de todo eso. Y eso es lo clave, mis amigos. Si nos ponemos a ver todas estas palabras, la mala doctrina, las astucias de los hombres, las artimañas engañosas, tienen un objetivo. ¿Y cómo termina esta sección? Por las artimañas engañosas ¿de qué? Del error. La palabra de Dios dice que la verdad te hará libre. El error, estas artimañas, las malas doctrinas, lo que hace el demonio, lo que quiere hacer es esclavizarte. Te promete libertad, pero no te la va a dar. ¿Y por qué quiere esclavizarte? Porque bíblicamente, cuando vemos el error y la falsedad en la Biblia, es el deseo del demonio extraviarte. El deseo del demonio es descarriarte. El deseo del demonio es que te pierdas. El deseo del demonio es que pases la eternidad lejos de Dios. Entonces, cuando vemos de esa manera, la inmadurez espiritual es peligrosa, ¿verdad? No es que tan solo, no pasa nada, un poquito de inmadurez. Muchas veces, yo recuerdo esto en mi propio corazón, muchas personas jóvenes dicen, sí, yo espero ser más grande para ahí sí confiar en Cristo y ahí sí camino. Hermano amado, quizás no tengas ese tiempo. El punto es tan claro, los niños son fácilmente engañados. ¿A cuántos de ustedes tu mamá te dijo, hijito, no te comas caramelos de extraños? ¿No es cierto? El día de hoy se habla mucho de eso. Cuidado. ¿Qué va a tener? Inclusive cuando alguien viene a un adulto y le dice, cómete. No, cuidado, tengamos cuidado, ¿verdad? ¿Por qué no hacemos eso espiritualmente? ¿Por qué no le decimos a un nuevo creyente y lo primero le decimos, esto es Cristo, pero ten mucho cuidado porque va a haber personas que van a tratar de darte caramelo espiritual que en realidad adentro tienen veneno? Y a mí me preocupa tanto este tema, hermanos, porque el momento que tú te pones a hablar de este tipo de cosas, que las ves tan claramente en este versículo, de que el demonio quiere acabar vidas, y muchas veces hablas con evangélicos y evangélicos dicen, ay, pero qué cerrados. Sí, todo está bien. Pablo dice en Corintios, dice, si te presentan a otro Jesús, yo estoy convencido de que muchas veces en el ministerios cristianos tú vas a ver que están presentando otro Jesús. Y es una mentira porque ya no es Jesús. Yo recuerdo la primera semana, y yo creo que fue lo que Dios usó para mantenerme en este país. Yo llegué, estábamos pensando en irnos a otro lado para ser misioneros, y fue a una librería cristiana. Fue una librería cristiana y fui y les pregunté, ¿me puedes mostrar dónde están tus libros de pastoreo? Y me dicen, ahí por favor, la tercera. Entonces voy a la tercera y voy allá y habían 3 libros y recuerdo clarito, y alguno de ustedes les ha contado esta historia. Y el primer libro era de una persona que fielmente traza la palabra y era un libro que lo he leído, que es muy bueno. Y los otros libros, del uno era de una persona que es un ministro de la prosperidad, ministro entre comillas, y el otro era de un apóstol. Yo le pregunté al Señor y le dije, ¿sabes qué? No al Señor, sino al Señor que estaba vendiendo los libros. Y le pregunté y le dije, ¿y cuál libro me recomienda? Y él me dijo, cualquiera. Los 3 realmente son buenos. No puede ser. ¿Y saben qué? Y lo que a mí más me dolió era que en ese momento yo por la gracia del Señor, y esa fue una lección que Él me enseñó de manera tan fuerte. Yo sé de que no, este es caramelo, es veneno disfrazado como caramelo. Era hasta el más barato.
pero eso no me va a llevar así. Semanalmente me reúno con personas en consejería y personas muchas veces lo peor de todo es que alguien les dijo que el evangelio era algo que el evangelio no es y ahora han puesto su vida, como dice en el evangelio, de que construyas tu vida ¿en qué? En la roca, ¿verdad? Pero esa roca nunca era Cristo, sino era un Cristo raquítico que no es el de la Biblia. Y el momento que llegaron las tormentas de la vida, esa vida se cayó, todas las cosas empezaron a tambalear y la arena solo se fue como era lo que tenía que hacer. Y ahora ya no hay ancla para esa alma. La inmadurez espiritual es algo que tenemos que tomar tan, pero tan en serio. Con un niño le preguntamos, ¿sabes que no tienes que recibir caramelos de extraños? A un nuevo creyente y a personas entre nosotros debemos estar clarísimos para decir, esto es un engaño. Ese pecado que te están diciendo que no es tan malo, dale nomás. Eso es un engaño, te va a matar. Ese pecado que ya hiciste y ahora dices, no, pero no fue tan malo. Es más, estuvo alhaja lo que hice. Es una mentira del demonio, te va a acabar. ¿Sabes qué? ¿Servirle a Dios ahorita? No, pues date unos años de buena vida y después sirve al Señor. Es un engaño, te va a matar. Ese pecado que tú sabes que está, esa área de inmadurez en tu vida que te está pegando y pegando y pegando. Y tú dices, ¿sabes qué? En algún lado yo lo tengo bajo control. Y tú sabes que no lo tienes bajo control. Te va a matar. Ese pecado que tú dices, sabes que ese pecado es demasiado grande, no voy a poder nunca salir de ese pecado, es una mentira porque la gracia de Dios es más grande que ese pecado. Pero el demonio le va a encantar mentirte y a nosotros muchas veces en iglesias nos encanta que nos miente el demonio. Hermanos, ¿hicieron eso contigo? ¿Estás haciendo eso con otras personas? Un teólogo lo dice de esta manera, otra evidencia es la estabilidad. Al creyente maduro en la fe no lo sacude cualquier novedad religiosa que le aparezca. Hay charlatanes religiosos que esperan el momento adecuado para secuestrar a los hijos de Dios y llevárselos a sus cultos falsos. Pero el creyente maduro en la fe reconoce la falsa doctrina y se aleja de ella. Las sectas no tratan de ganar almas para Cristo. En vez de esto, estos maestros falsos tratan de capturar a creyentes jóvenes en la fe y por esta razón la mayoría de los miembros de las sectas provienen de iglesias locales, particularmente de las que no alimentan a su gente con la palabra de Dios. Por eso queremos aquí predicar la palabra, cantar la palabra, orar la palabra, estudiar la palabra, ver la palabra. A veces dicen, pero ¿por qué tanta palabra? Mejor hagan alguna cosa laja, porque ahí los jóvenes van a llegar más. Pero ustedes son un testimonio, hermanos. Esta habitación está casi llena. No estamos tratando de entretenerles. Estamos tratando de demostrar qué es lo que dice la palabra. Algún día yo voy a estar delante de Dios. Pablo va a estar delante de Dios. Los hermanos líderes de esta iglesia vamos a estar delante de Dios y Dios nos va a decir, les protegiste de los lobos. Y muchas personas van a decir, no, pero teníamos una batería que se daba las vueltas. No, pero era que veas las luces que teníamos. Pero teníamos un equipo de sonido increíble. Pero el pastor tenía los chistes más interesantes posibles. Que Dios tenga piedad de esas almas. Y aquí también es donde las cosas se ponen peligrosas porque estoy seguro que algunos de nosotros aquí estamos diciendo, wow, necesito tener cuidado de mi alma porque hay áreas de inmadurez. Pero hay otras personas aquí que venimos de buenas iglesias quizás donde se daba la palabra y te gustan los buenos autores y ese tipo de cosas. Y en este momento quizás tú estás sentado diciendo, amén. Qué bien que prediquen de eso. Tienes que tener cuidado de que en este momento esta prédica no se convierta solamente en tu momento de decir amén. Pero que no veas que esta es una herramienta diagnóstica de nuestra alma. Porque puedes saber toda la teología del mundo, pero si tu vida tambalea todo el tiempo y estás llevado del un lado al otro, de allí para acá, por las olas de tus emociones, por las olas de diferentes cosas que ocurren, de cualquier otro tipo de cosas, significa que al final tu vida no está arraigada en esa doctrina que dices que conoces. No tenemos el tiempo para verlo, pero si vamos a ver, Pablo le escribe a Timoteo y él conecta claramente doctrina con vida práctica. Al final de la Biblia en Apocalipsis capítulo 2, empezamos a ver 2 y más allá también, empezamos a ver que habla de la iglesia de Éfeso y le dice, todo lo has hecho bien, pero te faltó ¿qué? Amor. ¿Y se acuerdan aquí que dice en el 3? Dice, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones y que arraigados y cimentados en amor.
Puedes ser una persona que amas la buena doctrina, pero no tienes amor. Y por eso tu vida tambalea. Entonces, ¿qué hacemos de aquí? Al empezar este nuevo año una vez más, en la gracia de Cristo, el Señor nos llama. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestro tambalear espiritual? ¿Estamos siendo firmes en la fe? Y que este año sea el año donde por la gracia de Cristo salimos del otro lado firmes. Salimos firmes en la gracia de Él. Entonces aquí unas pocas aplicaciones para terminar. Número 1, de manera súper práctica. 1, identifica si hay inmadurez espiritual en tu vida. Del un lado, de manera general, como dijimos, quizás tú dices, soy nuevito en la fe, hay tantas cosas que yo no entiendo, yo ni sabía que había lobos. Qué pleno, el día de hoy busca una persona, mira las herramientas que hay en la iglesia y crece. Número 2, quizás tú ya estás por mucho tiempo y tú te das cuenta de que todavía hay una área en tu vida, qué sé yo, es la ira. Quizás es del área de relaciones, quizás es del área de tus emociones, quizás es alguna de esas áreas y tú te das cuenta de que esa área hay tanta inmadurez. Todas las áreas están bien, pero topan esa área y tú la pierdes. Terminas tambaleando. Es un llamado del Señor el día de hoy de que tú digas manos a la obra en esa área. Debe ser claro que estamos saliendo de la inmadurez espiritual, número 1. Número 2, recordemos, amados, todos fuimos bebés espirituales. Todos fuimos bebés espirituales. Eso nos llama a ser una iglesia tan amable, tan bondadosa, tan paciente. Somos una iglesia de que vemos a bebés espirituales que se caen y nos decimos, ve, ¿por qué te caíste? Es justo el bebé que dijo algo ahí. Gracias, mi hijo. Pero en ese momento lo que decimos es, vamos y decimos, yo te ayudo a levantarte. Pero no solamente te ayudo a levantarte, digo, ok, quedémonos aquí, pero digo, ok, ¿listo para seguir caminando? Tenemos que tener mucho cuidado de la mentira que está en todo lado el día de hoy, que si tú le amas a alguien no le vas a llamar al crecimiento espiritual. Si tú me amas, dice, me dejarías estar quedándome aquí como estoy. La Biblia dice que eso no es amor. La Biblia dice que sí, a veces vamos caminando con la persona, que estamos caminando y la persona dice, no, no estás yendo muy rápido y dices, ok, vamos a ir más despacio, vamos a seguir caminando en dirección de Cristo, porque Él nos ama y Él ha dado todo por nosotros, sigamos caminando, mi amigo. Finalmente, este crecimiento no es para decir, ya quiero tener menos problemas. Este crecimiento no es solamente para decir, wow, ya soy espiritual. Este crecimiento no es porque dices, bueno, cuando ya sea más espiritual seguramente puedo ser líder. Todas las motivaciones, esas empiezan siendo interesantes, pero no son las correctas. Queremos crecer para la gloria de Jesucristo. Queremos crecer porque la Biblia dice que Él lo llena todo y mientras nosotros seamos inmaduros, somos un pésimo testimonio de quién es Él. Pero Él aún así nos ama y aún así Él está atrás de nosotros. Ese mismo Cristo que murió en una cruz para salvarnos y nos dio la gracia salvadora, es el mismo Cristo que nos da una gracia transformadora para no quedarnos donde estamos. Este año, que sea un año donde celebramos a Cristo. Un año donde nosotros ponemos nuestros ojos en Cristo como nuestro hermano mayor y seguimos en pos de Él con todo lo necesario. Y trabajamos nuestro crecimiento con temor y temblor, sabiendo que Él lo va a hacer. Y como hablábamos hace un rato con los hermanos orando, ojalá que no alcancemos. Ojalá que acabemos de predicar hoy y hoy de noche llega Cristo y decimos, estaba listo, pero esto es mejor estar contigo. Y que lo hagamos para la gloria de Él. Que nos perdamos en quién es Cristo en este año. Amados hermanos, al final de cada celebración, nosotros tenemos la oportunidad de tomar los elementos. Tomar los elementos es un tiempo de comida familiar. Cristo, el último día, cuando estuvo con sus discípulos, Él cortó el pan y se los entregó y dijo, este es mi cuerpo. Él tomó la copa y se la entregó. Era una comida, era una merienda juntos. El día de hoy, si es que tú eres parte de la familia de Dios, te invitamos de que nos acompañes en esta merienda juntos, al recordar lo que Cristo ha hecho por nosotros. Entonces, antes de eso, la palabra de Dios nos dice que tenemos que examinarnos a nosotros mismos, ver cómo estamos con Él. Esto es interesante, yo creo que este es un llamado tenaz porque estoy diciendo, voy a ir a decir que te amo y voy a tomar los elementos, pero eso significa que estás comprometiéndote a crecer en la gracia que Él nos da. Ahora, al mismo tiempo, si es que esto es algo que tú nunca lo has hecho, tú nunca has puesto tu confianza en Cristo, este no es un tiempo para ti todavía. Y oramos que el día de hoy tú pongas tu confianza en Él y cuando ya hayas hecho, ya has puesto tu fe y te hayas arrepentido de tu pecado, puedes pasar también, ¿sí? Y habla con alguien, queremos ayudarte a crecer.
Oremos. Padre, gracias una vez más por este precioso tiempo juntos. Te agradecemos por tu misericordia en nuestras vidas. Padre, el texto del día de hoy es un texto perfecto para empezar este año, porque tú en tu soberanía hiciste de que eso ocurra el día de hoy. Una vez más, yo quedo atónito a tu planificación perfecta. Padre, gracias porque es tan claro que tú estás pastoreando este redil. Yo nada más soy una herramienta de poder ahí estar en el medio cuando puedo, Padre. Pero Padre, gracias porque es tan claro que tú quieres que en este año dejemos cualquier inmadurez espiritual. Padre, gracias y te queremos pedir el día de hoy que tú nos ayudes a identificar áreas de inmadurez, Padre. Que tú nos ayudes en gracia, no para latigarnos y decir, wow, soy inmaduro, sino para lanzarnos a la cruz de Cristo y sostenernos de la promesa de que tú nos cambiarás, de que tú terminarás la obra que empezaste. Padre, el día de hoy ayúdanos a identificar esas áreas y también en este proceso recuérdanos de que tú no solo das la gracia que nos salva, pero la gracia que nos transforma y que tú vas a terminar el trabajo que empezaste, que lo hacemos con gozo por ti. Padre, gracias porque no es por nuestro crecimiento que nos amas, sino por lo que hizo Cristo. Padre, te quiero pedir que al final de este año, cuando regresemos a ver, pueda ser claro, Padre, de que en obediencia a ti y en amor a ti, Padre, no en legalismos, no en querernos ganar la salvación, pero solamente en respuesta de un corazón transformado, hemos tratado de crecer, Padre, para nuestro bien, para el bien de nuestras familias, inclusive para el bien de esta iglesia, pero más importante para tu gloria, porque estamos diciendo que somos embajadores tuyos en este tiempo. Padre, sé que algunas personas aquí, hay algunos pecados que esa inmadurez ahora nos tiene esclavos. Entonces te quiero pedir, Padre, de que tú rompas cualquier cadena de esos pecados, Padre, y que este año sea clarísimo de que tú obraste ahí. Y una vez más, ayúdanos a madurar los unos por los otros para presentar esta iglesia perfecta en tus ojos. Y ahora ayúdanos a celebrar este tiempo juntos mientras cantamos, mientras tomamos la Santa Cena, mientras crecemos este año juntos para tu gloria y tus propósitos. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús y su iglesia dice, amén.